Buenos días, mi nombre es Javier Padilla Díaz y hoy presentaré el tema Sentipensar, paradigmas y pensamiento complejo, basado en la obra de Saturnino de la Torre, específicamente en las páginas 23 a 53 de su libro Sentipensar, fundamentos y estrategias para reencartar la educación. Esta exposición forma parte de la unidad 4 de Teoría Social 3, bajo la guía de la profesora Xenia Catalina Hernández Barrios. El tema central de hoy son los paradigmas educativos desde la perspectiva del sentipensar. Nuestro objetivo es comprender cómo estos paradigmas influyen profundamente en nuestra forma de educar y de vivir. Para ello, recorreremos 5 puntos esenciales. Primero, entenderemos qué es un paradigma. Segundo, analizaremos los 4 paradigmas que de la Torre identifica. Tercero, exploraremos las dimensiones que conforman a los sujetos. Cuarto, comprenderemos el concepto de autopoiesis. Y finalmente, cerraremos explicando en propias palabras qué es el pensamiento complejo. Comencemos por lo básico. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un marco de referencia, un lente a través del cual interpretamos la realidad. Incluye creencias, valores, métodos y supuestos compartidos por una comunidad. Por ejemplo, en educación, el paradigma conductista ve el aprendizaje como un estímulo-respuesta, mientras el constructivista lo entiende como construcción activa. La importancia de entender los paradigmas radica en que determinan cómo concebimos el conocimiento y, por tanto, cómo diseñamos la educación. Según Saturnino de la Torre, podemos identificar 4 paradigmas principales que han marcado la evolución del pensamiento educativo: el paradigma mecanicista, el sistémico, el ecosistémico y el de la complejidad. Vamos a explorar cada uno de ellos. El paradigma mecanicista tiene una visión lineal, fragmentada y determinista de la realidad. En este modelo, el conocimiento se divide en partes separadas que pueden estudiarse de manera aislada. La educación bajo este paradigma se basa en la repetición, memorización y control. Desde la perspectiva del sentipensar, la crítica fundamental es que ignora la totalidad y las emociones, reduciendo al ser humano a una máquina que procesa información. El paradigma sistémico surge como respuesta, ofreciendo una visión relacional e interdependiente. Aquí, el todo es más que la simple suma de las partes. Se enfatiza la importancia del contexto y las relaciones entre los elementos. En educación, esto se traduce en enfoques como el aprendizaje por proyectos, donde los estudiantes ven las conexiones entre las diferentes áreas del conocimiento y comprenden los fenómenos de manera holística. El paradigma ecosistémico va un paso más allá, enfatizando la interdependencia entre los seres vivos y su entorno. No se trata solo de ecología ambiental, sino de sustentabilidad, equilibrio y comunidad. La educación desde esta perspectiva es ecológica, comunitaria y territorial. Un ejemplo concreto sería el aprendizaje en y con la naturaleza y la educación intercultural que valora los saberes ancestrales y las relaciones con el territorio. Finalmente, el paradigma de la complejidad
asume la realidad como múltiple, cambiante e interrelacionada. Integra razón, emoción, cuerpo y contexto, rechazando simplificaciones y promoviendo el diálogo de saberes. Este paradigma es la base fundamental del sentipensar, que es justamente la capacidad de unir el sentir y el pensar en nuestra comprensión del mundo. Ahora bien, para entender por qué estos paradigmas son relevantes, necesitamos comprender qué conforma a los sujetos, a los seres vivos. Según De la Torre, nos constituimos a través de 5 dimensiones interconectadas. La dimensión corporal, que incluye nuestro cuerpo, salud y movimiento. La afectiva, con nuestras emociones y sentimientos. La cognitiva, con el pensamiento y razonamiento. La social, con las relaciones, cultura y comunidad. Y finalmente la espiritual, que da sentido de vida, valores y trascendencia. La educación integral debe atender a todas estas dimensiones. Un concepto clave que sustenta esta visión integral es la autopoiesis, desarrollada por Maturana y Varela. La autopoiesis es la capacidad de los seres vivos de autoorganizarse y autorreproducirse. Podemos verlo en una célula que se regenera, en un ecosistema que se equilibra o en una comunidad humana que aprende y se transforma. En educación, esto significa entender el aprendizaje como un proceso autónomo, significativo y autoorganizado, relacionado con el sentipensar. Nos recuerda que somos seres que aprendemos desde nuestra autonomía relacional, no como receptáculos pasivos. Llegamos así al pensamiento complejo, que en mis palabras es pensar conectando en lugar de separar. Es integrar lo racional y lo emocional. Eso es justamente el sentipensar. Es abrazar la incertidumbre y la diversidad, entendiendo que la realidad rara vez se reduce a respuestas simples. Es ver relaciones, contextos y procesos en lugar de elementos aislados. Un ejemplo concreto: analizar un problema educativo considerando simultáneamente la historia institucional, las emociones de estudiantes y docentes, el contexto social y las dimensiones culturales involucradas. En conclusión, los paradigmas evolucionan y nos ayudan a comprender diferentes formas de ver el mundo. El pensamiento complejo y el sentipensar son claves para reencantar la educación, para hacerla más humana, significativa y transformadora. Los invito a reflexionar cómo podemos aplicar estos conceptos en nuestra práctica educativa y vida cotidiana, porque transformar la educación es, en el fondo, transformarnos a nosotros mismos. Para profundizar en estos temas, pueden consultar las obras de Saturnino de la Torre, específicamente Sentipensar, también El árbol del conocimiento de Maturana y Varela y Introducción al pensamiento complejo de Edgar Morin. Muchas gracias por su atención.